Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las posiciones básicas de la danza jazz. Vamos a empezar por los pies. Teniendo una primera posición de danza clásica, talón con talón, puntas hacia afuera, llevamos talones hacia atrás, solo talones, sin mover los pies, y ahí tenemos armada una primera posición de danza jazz, en la cual nuestros pies van a quedar a la misma altura que nuestras caderas. Veamos, talones hacia atrás, quedan armados los pies a la altura de las caderas. Ahora, si queremos pasar a una segunda posición de pies en la danza jazz, tenemos la primera, un poquito más afuera, como en la segunda posición de danza clásica, un poquito más afuera de nuestras caderas, queda armada una segunda de danza jazz. Los pies están paralelos, tanto en primera posición, paralelos, puntas miran hacia adelante, no como en clásico que miran hacia afuera. Y lo mismo ocurre en la segunda de danza jazz, en la cual tenemos los pies paralelos, puntas miran hacia adelante. Tercera de pies, en danza jazz no tenemos. Pasamos a una cuarta. En la cuarta tenemos, tanto como en la danza clásica, en la cual teníamos las puntas hacia afuera, una medida de un pie en el medio de los dos pies, ¿sí? Un pie adelante y otro atrás, con un espacio de la medida de un pie. En el caso de la danza jazz, los pies están paralelos, puntas hacia adelante. Entonces, primera, segunda, tercera no hay, cuarta. Quinta no tenemos. ¿Se acuerdan que la quinta posición de danza clásica era puntas hacia afuera, talón del pie adelante, la punta del pie de atrás? En este caso, quinta de jazz no tenemos, por lo tanto pasamos a la sexta. Pies, solo pies. Entonces, primera, segunda, cuarta, sexta. Muestro. De perfil, tenemos una primera de clásico, sale la primera de jazz, segunda de jazz, cuarta de jazz, sexta de jazz, tercera y quinta no tenemos. Acuérdense que en la cuarta, al uno pasar el pie hacia adelante, tienden las caderas a desalinearse. Tratemos de que la cadera quede en la misma línea, ¿sí? Bien. Una segunda bien abierta con palmas abiertas hacia adelante y brazos estirados. Recuerden que en las posiciones de clásico nosotros hacemos bien redondito, codos arriba, pero bien redondito. En jazz estirado, mucha energía, mucha fuerza. Tercera, que en los pies no teníamos, pero en los brazos sí. Un brazo arriba y el otro abajo. Un brazo arriba y el otro en la segunda. Traten de que de reojo ustedes puedan ver sus manos. Que no vayan más atrás, que no las puedan ver, no es una posición. Ahí. ¿Vieron que pies no teníamos tercera? Brazos sí. Tercera. Igual que la del clásico, pero estirada. Tercera, o preparación, como los giros. Tercera. Cuarta. Un brazo arriba, el otro abajo. Cuarta. Un brazo arriba, el otro estirado hacia adelante. Cuarta. Quinta, una de corta. Acuérdense que en la quinta no se tienen que subir los hombros. Solemos hacer quinta y los hombros arriba no.
corta. Y sexta, ¿sí? En la sexta de pies teníamos los pies juntos y paralelos, los brazos en sexta ellas lo mismo, pueden estar acá